Bienvenidos a todos a este evento que organiza ISN, la Sociedad Internacional de Nefrología, en conjunto con la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, en el marco del Congreso Colombiano Internacional Extendido de Nefrología y Trasplante. Le damos a todos la bienvenida, les agradecemos por estar conectados. En primera instancia, queremos pasar un saludo que nos hace especial, que nos hace llegar el doctor Vivehan, representando como presidente de ISN, de la Sociedad Internacional de Nefrología. Así que, bueno, esperamos que disfruten del saludo. Hello. My name is Vivek Jha. I'm the president of the International Society of Nephrology. It's really my pleasure to be with you in the inaugural of the Colombian Association of Nephrology and Hypertension. It's unfortunate that I can't be with you there in person, but at least this modern information technology does allow us to connect virtually. So this is the next best thing, and I'm very pleased to be able to take advantage of this technology to be able to speak to you. The ISN values its association with the Colombian Association of Nephrology and Hypertension as a collective member society, which means that as a group, you are part of the International Society of Nephrology. This really is consistent with the lessons that we have learned from the COVID-19 pandemic, which is going around the world, which is the value of solidarity, the value of working together in trying to find solutions that are common to all of humanity. Because if there is one thing which we have learned is that none of us are safe until every one of us is safe. So all the countries have to work together, find evidence-based solutions, which is the way we really tackle the problem of kidney disease around the world. And the mission of the International Society of Nephrology, which is to strive for a future where everyone in the world has equitable access to kidney health. The ISN achieves its mission through a series of programs which are in the fields of education, research, advocacy, and capacity building. Last year, when I was in the Latin American region for the SLAN meeting, I was highly impressed by the series of programs which are being undertaken in Colombia and other countries in Latin America region as part of the various initiatives of the International Society of Nephrology, which are the Sister Renal Center program, the Education and Ambassador program, and the fellowship programs. We do need this because we are dealing with a big problem, even bigger than the COVID-19 pandemic, that of the global burden of kidney disease. You all know perhaps that around 850 million people worldwide have some form of kidney disease, either acute or chronic. We know that treatment of kidney disease is lifelong, it is expensive, and it can push people and families into poverty. Dialysis is cumbersome. Dialysis is expensive, but also very, very costly to the environment, which we often don't appreciate. Therefore, what we need to do is to continue to work towards finding innovative solutions to help our patients with advanced kidney failure and less advanced kidney failure in a way that is easier on the pockets of individuals, pockets of societies and governments, but also leaves much less adverse environmental footprint. The International Society of Nephrology recognizes the value of taking a whole of society approach and a whole of community approach. So the ISN's programs are not only focused towards doctors, but also towards other medical professionals, healthcare professionals, such as our nurse colleagues, our frontline healthcare workers, our dietitians, our social workers, etc. But we also realize the value of working together with people from completely unrelated fields, such as social scientists, health economists,
people work in the area of climate, built environment, etc. Because if we have to reduce the burden of disease from the world, we have to find a whole of society approach and whole of government approach. That is the ISN's mission, and I hope that the Colombian Association of Nephrology and Hypertension also shares this mission. I am sure that during this Congress, you will once again find ways of better sharing of knowledge, better exchange of ideas, and also developing relationships which in many cases will hopefully last beyond the Congress and lead to more fruitful collaborations over the long term, not only within Colombia, but also outside Colombia, perhaps in other parts of the world as well. Unfortunately, we can't be together physically, but I am pleased that we have the opportunity to use this virtual platform, at least to have some conversation with each other. But I do hope that together we will be able to beat this pandemic in not too distant a future, and there will be a time when we will feel free to meet again face to face. I hope that will happen at the time of the next World Congress of Nephrology at Montreal in April 2021, where hopefully I will see at least a few of you again. Until then, I wish you all the best, and please accept my greetings again from the International Society of Nephrology. Goodbye and thank you. Bien, muchas gracias al presidente de ISN por este saludo y esta bienvenida al Congreso. Invitamos a todos los expertos a que puedan activar sus cámaras, así les contamos sobre este webinar que va a tratar sobre actualidad y COVID, algo que, bueno, que creímos en algunos países que había empezado a bajar y de repente vuelve a resurgir, y bueno, y grandes expertos han hecho muchos estudios al respecto, y la idea hoy es poder empezar a compartir algunos resultados y algunos avances que los expertos en línea tienen. Para ello, en principio, voy a presentar al doctor Jaime Restrepo en nombre de Asocolnef, quien es nefrólogo pediatra de Cali de Colombia, es miembro del Board Latinoamericano de la ISN y coordinador de un centro de trasplante de hermanas entre Colombia Fundación Valle de Lili y el Boston Children's Hospital en Estados Unidos, además de ser miembro de Asocolnef y SLAM. Bienvenido, Jaime. Está silenciado, Jaime. Es un placer poder estar en la presentación de este webinar que es impulsado por la Sociedad Internacional de Nefrología y que junto con el Board de Latinoamérica en cabeza de la doctora Magdalena Amadero queremos que sea lo más fructífero posible. Para nosotros en Colombia, la Asociación Colombiana Asocolnef y los vínculos que ha tenido con no solo los nefrólogos de adultos, sino pediatras, es importante recalcar la importancia de poder estar relacionado con nuestras asociaciones internacionales. En este caso, la Asociación Internacional de Nefrología es una institución clave para el desarrollo de la nefrología en el mundo. La invitación también a que puedan hacer parte de la Asociación Internacional todos aquellos que puedan y propendan por querer hacer desarrollos en sus regiones, en especial en Latinoamérica y en Colombia. A los miembros de SLAM, a los doctores Alejandro Ferreiro y al doctor Lombardi y al doctor Guillermo Álvarez, que participaron en el anterior evento hace 2 días y que nos dieron elementos muy importantes para observar el desarrollo de los problemas renales, especialmente en este periodo de pandemia. Hoy, en especial, queremos con el grupo que lideran en México, la doctora Madero, la doctora Olenka Vega y el doctor Armando Vázquez, y con
la presencia del doctor Gregorio Obrador, mostrar el desarrollo de las complicaciones por falla renal aguda o crónica y de pacientes crónicas que se presentan en este grupo poblacional. Y por lo tanto queremos pues invitarlos a que sigan en una forma muy estrecha todas las presentaciones, no solo esta, sino todas las de aquí en adelante. Muchas gracias y bienvenidos a este webinar inaugural de COVID y sus consecuencias. Muchas gracias, Jaime. También un especial saludo al doctor Gustavo Aroca, quien está conectado y está saludando en el chat. Así que, bueno, muchas gracias por darnos también la oportunidad, en conjunto con ISN, de tener este webinar. Ahora, a quien voy a presentar es a la doctora Magdalena Modero Robalo. Ella está en representación de ISN, que también le damos también muchas gracias por hacer posible este evento, que nos ayudó con toda la organización y a contactar a los expertos. Ella es jefa del Departamento de Nefrología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y es profesora titular de un curso de nefrología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Magdalena. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias, doctor Restrepo. Gracias, Ascolinef. Es para mí un honor poder estar aquí con ustedes en representación de la Sociedad Internacional de Nefrología para Latinoamérica. Siempre nos han dicho en la Sociedad Internacional de Nefrología que nuestro papel, pues como chairman o deputy chair, que es lo que yo funjo actualmente, es ser los ojos y los oídos, ¿no?, de estos países de Latinoamérica. Y creo que esta es una gran oportunidad para poder escuchar la experiencia que tenemos en México, pero de escuchar la retroalimentación que existe en otros países de Latinoamérica en esta pandemia y esta situación tan compleja que estamos viviendo. Si bien todos somos países latinoamericanos, cada uno estamos viviendo la pandemia de diferente manera. Y bueno, pues a mí me gustaría saber cómo la Sociedad Internacional de Nefrología puede apoyar a cada uno de ustedes, ya sea con programas educativos, con programas de investigación y ciertos programas nuevos que están emergiendo en el contexto de esta pandemia. Entonces, bueno, sin más preámbulo, el día de hoy vamos a presentar la experiencia que se tiene con la pandemia de SARS-CoV-2 en nuestro país, en México. Y bueno, finalmente quisiéramos tener un espacio para tener preguntas de todos los países y retroalimentación para poder hacer esta sesión lo más rica posible. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, Magdalena. También vamos a presentar al doctor Gregorio Obrador de la Universidad Panamericana Campus México y director de la Facultad de Ciencias de la Salud y Escuela de Medicina. Bienvenido, Gregorio. Tienes el micrófono silenciado. Muchas gracias. Muchas gracias a la Sociedad Internacional de Nefrología, a la doctora Madero, al doctor Restrepo, por esta oportunidad de presentarles las complicaciones renales de COVID. ¿Paso yo la presentación o tú me la pasas, Giselle? Perdón, no te escucho. Enseguida, primero presento a los colegas y enseguida ponemos la presentación. Perdón. No, por favor. Sí. También nos acompaña la doctora Olinka Vega. Ella es coordinadora de unidades de hemodiálisis del Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Bienvenida, Olinka. Muchas gracias, les agradezco mucho la invitación, le agradezco mucho a la Sociedad Internacional de Nefrología, es un placer y un orgullo estar aquí con ustedes y pues compartir la experiencia que hemos ido creando a través de estos meses difíciles, pero a la vez enriquecedores, en una forma diferente en la práctica de la nefrología. Muchas gracias.
Muchas gracias, Olinka. Y también vamos a presentar al doctor Armando Vázquez, quien es médico adscripto y profesor adjunto de nefrología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es profesor y tutor de maestrías en Ciencias Médicas, Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Instituto Internacional de Investigación Renal, Vicenca, Italia, Sociedad Internacional de Nefrología, y pertenece al comité coordinador del grupo de colaboración de la red de lesión renal aguda en México, además de ser miembro del Comité Latinoamericano de Injuria Renal Aguda en la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Bienvenido, Armando. Hola, muchas gracias. Nuevamente reiterando el agradecimiento a la Universidad de Colombia y al Board Latinoamericano de la Internacional. Esperemos que esta sesión donde se comparten experiencias pueda ser de gran ayuda para todos nosotros. Muchas gracias, Armando. Ahora sí vamos a dar paso a la primera presentación, en este caso a cargo del doctor Gregorio Obrador, quien va a hablar sobre complicaciones renales de COVID-19. Adelante, Gregorio. Muchas gracias. Bien, me han asignado el tema de complicaciones renales de COVID-19 para los siguientes 15 minutos. Entonces me voy a enfocar a estos puntos. Las complicaciones renales como proteinuria, hematuria, lesión renal aguda y enfermedad renal crónica. También voy a hablar sobre los pacientes que reciben diálisis crónica, pacientes trasplantados y algunos comentarios acerca de tratamientos para COVID-19. Bien, respecto de las complicaciones renales, este artículo que salió publicado justamente este año es un artículo sobre 333 pacientes de Wuhan, que fue el epicentro de la pandemia en China, que fueron hospitalizados por neumonía secundaria COVID-19 con una edad promedio de 56 años y con una mediana de 9 días entre el inicio de los síntomas y la admisión al hospital. Lo que encontraron fue que el 75% de estos pacientes tenían alteraciones en el ego, como proteinuria, aproximadamente 2/3 partes, hematuria en el 42% de los casos o lesión renal aguda en el 10% de los casos. Las causas de la lesión renal aguda que reportaron fueron 18% rabdomiólisis y el 81% ellos le llaman lesión renal intrínseca, que quiero suponer que es necrosis tubular aguda. En cuanto a la mortalidad, cerca del 9% de los pacientes fallecieron y la mortalidad fue mucho mayor en pacientes que tenían complicaciones renales que en los que no las tenían. En este mismo estudio, 198 pacientes de los 251 que tenían lesiones, que tenían alguna alteración renal, se les dio seguimiento durante 12 días con exámenes de orina repetidos, y lo que encontraron es que cerca del 60% de los pacientes se recuperaron de la neumonía, que cerca del 70% de los pacientes tuvieron remisión de proteinuria, el 43% remisión de hematuria y cerca de la mitad se recuperaron de la lesión renal aguda. Y el factor que más se asoció con una menor probabilidad de remisión de las alteraciones renales fue la gravedad de la neumonía. Otras series también han reportado proteinuria y hematuria, como podemos ver aquí. La proteinuria se ha reportado desde el 42% hasta el 87% y de hematuria del 27% al 46%. Realmente desconocemos el impacto de la proteinuria y la hematuria en la mortalidad, y la proteinuria se cree que podría deberse a la replicación viral, particularmente en los podocitos. Más interesante es el tema de la lesión renal aguda, y como aquí podrán ver, tenemos que en diferentes series la incidencia de lesión renal aguda ha sido muy variable, que va del 0.5% al 57%. Probablemente se debe a que se usaron definiciones diferentes, son poblaciones diferentes. Y por otro lado, el uso de terapia renal sustitutiva también es variable y la cifra máxima que se reportaba es en un 31% de los casos. Algunos datos de la lesión, las características de la lesión renal aguda en pacientes con COVID. El inicio de la lesión renal aguda en los estudios hechos en China ocurre 7 a 14 días después de la admisión al hospital. En cambio, en los estudios de Estados Unidos es al ingreso o 24 horas después de la admisión. En cuanto a la incidencia de lesión renal aguda, es mucho mayor en pacientes con COVID, casi 57% versus 37% en pacientes que tienen lesión renal aguda, pero no por COVID.
Y por otro lado, más pacientes requieren terapia renal sustitutiva. Un metaanálisis reportó que la lesión renal aguda severa, estadio 3 o que requiere terapia sustitutiva, se asocia con un riesgo 3 veces mayor de mortalidad y la recuperación de la función renal es menor en pacientes que tienen lesión renal aguda por COVID que en pacientes con lesión renal aguda sin COVID. La diferencia es de 42 al 68%. Estudios que acaban de ser publicados, por eso pongo simplemente el DOI porque están en versión electrónica. Este es un estudio muy interesante de casi 4,000 pacientes que fueron hospitalizados en Nueva York, en un sistema de salud de Nueva York, el Mount Sinai, y podemos observar que cerca de la mitad desarrollaron lesión renal aguda y de los que desarrollaron lesión renal aguda, cerca del 20% requirieron diálisis. Por otro lado, una cuarta parte de estos pacientes tuvieron que ingresar a la unidad de cuidados intensivos y de los que ingresaron, el 76% desarrollaron lesión renal aguda. Un dato interesante es que la mortalidad hospitalaria es mucho mayor en aquellos que desarrollan lesión renal aguda, 50% versus 8%, con un riesgo relativo de 9. Y por otro lado, en cuanto a la recuperación de la función renal de los sobrevivientes, no del 50% que falleció obviamente, solamente el 30% de ellos con lesión renal aguda al ser dados de alta recuperaron función renal. Bien, este otro estudio acaba de salir también, está en versión electrónica, es el estudio Stop COVID, que es un estudio de poco más de 3,000 pacientes que ingresaron a las unidades de cuidados intensivos de 67 hospitales en Estados Unidos. Y pues podemos ver que de estos pacientes el 21% requirió terapia renal sustitutiva, el 63% fallecieron en el hospital y el 34% de los sobrevivientes permaneció dependiente de terapia sustitutiva al momento de salir del hospital. La fisiopatología de la lesión renal aguda en COVID es bastante compleja e incluye varios elementos. Aquí tenemos la parte pulmonar. El COVID entra a través del receptor de la enzima de conversión de la angiotensina. Este receptor es bastante abundante en los pulmones. Entonces entra por aquí, desarrolla el síndrome de distrés respiratorio agudo, lo cual se asocia con hipoxia, incluyendo hipoxia medular en el riñón. Y por otro lado, pues se liberan mediadores proinflamatorios, la famosa tormenta de citoquinas, que también contribuye al daño renal. Por otro lado, en el corazón, donde también hay receptores, se produce una miocarditis, lo que resulta en un síndrome cardiorrenal. Otro factor que contribuye es la coagulopatía a través de la microangiopatía. También hay un componente de rhabdomiólisis y también se ha visto que hay una infección directa del riñón, específicamente en las células tubulares, sobre todo proximales y en los podocitos. Y además hay una inestabilidad hemodinámica debido a la sepsis. Por tanto, es una fisiopatología multifactorial. Las causas de lesión renal aguda que se han descrito pueden ser pues, prácticamente de todos los tipos que conocemos: prerrenal, lesión renal aguda, por necrosis tubular aguda, nefritis aguda, túbulo intersticial, posrenal, rhabdomiólisis, incluso el síndrome de compartimiento abdominal, la coagulopatía y el síndrome cardiorrenal. En cuanto a la enfermedad renal crónica, los pacientes con enfermedad renal crónica pues, frecuentemente tienen comorbilidades que les predisponen a tener COVID-19. Un metaanálisis también demostró que tienen 3 veces más riesgo de desarrollar una infección grave que los pacientes que no tienen ERC. Y los pacientes que tienen COVID-19 y lesión renal aguda es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. Este estudio es un estudio muy interesante, también de más de 4,000 pacientes que ingresaron a unidades de cuidados intensivos, y aquí podemos ver que la presencia de enfermedad renal crónica preexistente, ya sea dependiente de diálisis o todavía en prediálisis, se asocia con una mayor mortalidad. Aquí tenemos el riesgo relativo, 1.41 y 1.25, en comparación con los pacientes que no tenían enfermedad renal. Bien, ¿qué podemos decir de los pacientes que están en las unidades de diálisis? Pues se han publicado más de 1,000 artículos en COVID en los últimos meses. Realmente es una literatura que cambia día con día porque salen nuevos artículos y muy interesantes todos ellos.
Sin embargo, muchos pues, no han completado el proceso de peer review y la mayoría de los iniciales provienen del epicentro de la pandemia en Wuhan, China y más recientemente Italia. Podemos decir, como aquí comenta el doctor Kisler en esta revisión, que no es posible describir de forma precisa la incidencia de COVID-19 ni el curso de la enfermedad en pacientes en hemodiálisis crónica. Sin embargo, la información de que disponemos actualmente no parece indicar que es un contagio masivo. ¿Qué es lo que debemos hacer por ahora y continuar haciendo? Pues implementar las medidas de prevención y control de la mejor forma posible en las unidades de diálisis. Los pacientes que reciben hemodiálisis crónica obviamente son un grupo de alto riesgo por muchos factores, la edad avanzada, las comorbilidades, el estado de inmunosupresión asociado con la enfermedad renal crónica, el alto nivel de exposición, tienen que ir 3 veces a la semana a la unidad, están en contacto con muchas personas y algunos pues también usan el transporte público, que es un factor de riesgo. De los estudios iniciales de Wuhan, China, aquí tenemos 2 y la prevalencia de COVID positivo que se ha reportado ha sido el 16 y el 14%, con esta mortalidad que varían en este estudio fue el 3%, en este el 13%, y recientemente en Lombardía, Italia, también reportaron un 5% de positividad de COVID, pero con una mortalidad más alta. En cuanto al personal médico, uno de los estudios de China indicó que la positividad en el personal médico fue del 12%. Este estudio también acaba de salir, está en versión electrónica, es más de 2,000 pacientes en 13 unidades de hemodiálisis en la ciudad de Nueva York. Lo que podemos encontrar es que la positividad para COVID en estos pacientes además tenían síntomas, fue parecida a la que ha reportado China del 14%, que es mucho mayor que la que tiene la población general de la ciudad de Nueva York. También la incidencia de pruebas positivas es más alta que en la población general de la ciudad de Nueva York. Y lo que también reportaron estos investigadores es que COVID positivo se asoció con mayor riesgo de hospitalización y de mortalidad. Por tanto, es de especial relevancia continuar con las medidas de prevención y control en las unidades de hemodiálisis que se pueden resumir en 4 aspectos: educación, tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud, enfatizar las medidas de prevención, el uso de equipo personal de protección, también la preparación, pedir a los pacientes que avisen si tienen síntomas antes de ir a la unidad, colocar la señalética adecuada, crear espacios apropiados, implementar el protocolo de triage, que pues, prácticamente todas las unidades ya lo siguen. Luego también tener un adecuado protocolo para el manejo de pacientes o personal con síntomas o infección, cuidando mucho la separación de 1.80 metros en todas las direcciones. Y también no hay que olvidar el manejo de los recursos, tanto de equipo de protección personal, el mantener un inventario suficiente en la medida de lo posible y cuidar mucho los recursos humanos que también pues están expuestos a mucha presión también de tipo psicológico. En cuanto al trasplante renal, pues tiene un mayor riesgo de infección debido a la inmunosupresión. Se recomienda hacer tamizaje de SARS-CoV-2 en donadores y receptores. Si un paciente, por ejemplo, un donador es sintomático y de alto riesgo, aun cuando la prueba sea negativa, es conveniente esperar por la posibilidad de falsos negativos. Los síntomas más frecuentes en pacientes trasplantados que se han reportado son fiebre, tos y mialgias. Sin embargo, algunos pacientes tienen síntomas atípicos como diarrea, vómito y conjuntivitis. Otros tienen síntomas muy leves, probablemente por la inmunosupresión. Por tanto, hay que tener un umbral bajo para hacer la prueba diagnóstica de COVID-19 aún en pacientes con síntomas leves o atípicos. En cuanto al tratamiento, pues esto no está escrito en piedra que debe hacer de una forma u otra. Sin embargo, se ha recomendado reducir la dosis de inmunosupresores para facilitar la respuesta inmune antiviral y reducir los síntomas. Se recomienda continuar medicamentos antiproliferativos como el micofenolato y mantener los inhibidores de la calcineurina a niveles más bajos y obviamente también la cortisona, hay que mantenerla. El uso de la metilprednisolona, que podría ser interesante usarla por el efecto antiinflamatorio y la reducción de riesgo de rechazo del injerto, es controvertido. Y por supuesto, pues también empezar el tratamiento antiviral antibacteriano para prevenir infecciones secundarias y antiinflamatorio e inmunomodulador. Hay reportes de efecto benéfico en esta población de pacientes de los inhibidores de proteasas y del remdesivir. No hay que olvidar que los inhibidores de proteasas interactúan con los inhibidores de calcineurina y por tanto hay que reducir la dosis de estos últimos.
Y el tocilizumab también se ha usado en esta población de pacientes para reducir el proceso inflamatorio. Parece ser que el pronóstico es bastante bueno, la mayoría de los casos reportados se han recuperado y la inmunosupresión es gradualmente reintroducida. En cuanto al tratamiento de COVID, pues hubo mucha discusión de si había que suspender los YECAS y los ARAS por el hecho de que los YECAS y los ARAS, al inhibir la enzima de conversión, ocasionan sobreexpresión del receptor de la enzima de conversión de la angiotensina tipo 2 y que este receptor es justamente como entra el virus a las células. Sin embargo, los estudios clínicos demostraron que su uso no aumenta el riesgo o la severidad de la infección y que no es necesario descontinuarlos a menos que haya otra razón, como por ejemplo una elevación progresiva de la creatinina. Esta tabla muestra los tratamientos que se han usado a la fecha. La puedo resumir diciendo dos cosas. Realmente lo único que se ha demostrado que sirve es el Remdesivir, que lo que hace es que reduce el tiempo de recuperación. Sin embargo, no afecta la mortalidad en los primeros 14 días. Y actualmente la indicación de Remdesivir se ha extendido a cualquier paciente hospitalizado. El otro tratamiento que también se ha demostrado que funciona, pues es dosis altas de corticoides en pacientes que están hospitalizados generalmente en las unidades de terapia intensiva, se reduce la mortalidad. En cuanto al uso de inmunomoduladores y antiinflamatorios, pues ya mencioné lo de los corticoides, también se han usado los inhibidores del receptor de la interleuquina 6, como el tocilizumab. Sin embargo, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas recomienda su uso solo en el contexto de un ensayo clínico. Y también se ha usado inmunoglobulina intravenosa y plasma convaleciente. Hay algunos datos que indican que parece que sí funciona. De hecho, le dieron a Trump un cóctel de esto. Por último, el tratamiento renal sustitutivo, pues es todo un tema en los pacientes con COVID. Se requiere hasta en un 31% de pacientes que están críticamente enfermos con COVID-19. No hay evidencia de que el inicio temprano de la diálisis sea mejor que el inicio tardío. Tampoco hay evidencia de que la hemofiltración se asocie con mejores resultados. La trombosis, como bien sabemos, es una complicación frecuente en esta enfermedad y pues ocasiona trombosis del circuito de diálisis. Hay que usar bien los anticoagulantes. Otro punto importante es que en varios centros se ha tratado de limitar el tiempo de exposición de las enfermeras y los técnicos de diálisis, por ejemplo, utilizando cámaras de video. Y por último, mantener en la medida de lo posible una adecuada disponibilidad de insumos, que sobre todo en los primeros meses de la pandemia fue todo un reto, y también de que haya suficiente recurso humano. En conclusión, podemos decir que aproximadamente el 75% de los pacientes con COVID-19 presentan complicaciones renales como proteinuria hematuria y lesión renal aguda. En cuanto a la lesión renal aguda, ocurre en poco menos de la mitad de los pacientes hospitalizados y en una proporción significativamente mayor en los que ingresan a las unidades de cuidados intensivos. Aproximadamente el 20% de los pacientes hospitalizados que desarrollan lesión renal aguda y el 20% de los que ingresan a las requieren terapia renal sustitutiva, y la lesión renal aguda se asocia con un mayor riesgo de mortalidad y una menor probabilidad de recuperar la función renal. La enfermedad renal crónica se asocia con una mayor predisposición a COVID y a que la infección sea más severa. La prevalencia de COVID-19 en unidades de hemodiálisis es alrededor del 14% y se asocia con mayor riesgo de mortalidad y hospitalización. Y las medidas de prevención y control de COVID-19, hay varios estudios que demuestran que son bastante efectivas si se implementan correctamente. Los receptores de trasplante renal tienen un mayor riesgo de COVID-19 y pueden tener síntomas leves o atípicos y obviamente pues, requieren modificaciones en el tratamiento inmunosupresor. El Remdesivir y la metilprednisolona han demostrado ser efectivos en el tratamiento de la infección por COVID-19. La terapia sustitutiva se asocia con varios retos, como acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Y también, y con esto termino, no hay que olvidar que la generación de nueva evidencia en cuanto a COVID es de día a día. Lo que decimos hoy puede que no sea cierto mañana porque salen resultados de nuevos estudios. Y esto hay que tenerlo en cuenta, puesto que puede cambiar la epidemiología y las recomendaciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gregorio,
por compartir con nosotros esta presentación. La verdad que ha sido muy interesante. Los invitamos a quienes ya están preguntando a que lo sigan haciendo. Así posteriormente con Magdalena haremos la ronda de preguntas y disertaciones al respecto. Ahora invitamos a la doctora Olinka que nos va a dar una conferencia al respecto de registro COVID en México. Así que bueno, adelante Olinka. Pues de nuevo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo les voy a presentar los resultados de 2 registros que tengo la fortuna de estar liderando desde la institución en la que yo laboro. Este es no tengo nada que declarar. Y les hablaré de 2 registros que estamos realizando. El primero es el registro de injuria renal aguda aquí dentro de la institución. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que es un hospital que se convirtió para la atención de pacientes COVID y desde ese entonces llevamos un registro. Y en el segundo plano hablaré del registro mexicano de pacientes en hemodiálisis que han presentado COVID-19. Empezaré por el registro de injuria renal aguda de nuestra institución. Y bueno, el Instituto Nacional de Nutrición pertenece al grupo de institutos nacionales, que son hospitales de tercer nivel, que están en la Ciudad de México, y tenemos 220 camas censables. Se convirtió para atender puros pacientes con COVID-19 desde el 16 de marzo del 2020 y desde el Departamento de Nefrología hemos llevado un registro prospectivo de todos los pacientes que ingresan a la institución y de los que desarrollan lesión renal aguda. Y lo que les voy a presentar son el análisis de este registro durante los primeros 4 meses, que esencialmente fue cuando no utilizábamos esteroides de forma rutinaria. Y como ya lo dijo el doctor Obrador, quisimos ver antes de los esteroides y después de los esteroides. Entonces, esta primera parte es lo que imparte sin esteroides, sin esteroides de forma rutinaria. Y esencialmente las preguntas que nos hicimos con este registro fueron 5. La primera era ver la incidencia de injuria renal aguda en los pacientes que se hospitalizaban en la institución y luego clasificarla. Sabemos que la injuria renal aguda adquirida en la comunidad y la adquirida en el hospital tienen en general comportamientos diferentes, entonces quisimos saber qué porcentaje de estos pacientes pertenecían a cada una de estas complicaciones, caracterizar el perfil de cada una de ellas, o sea, de los pacientes que desarrollaban cada una de esta complicación de injuria renal aguda, y finalmente ver los desenlaces de cada una de ellas. Los resultados que les voy a presentar ahorita ya se encuentran en vías de publicación, entonces algunas de las gráficas desafortunadamente están en inglés. Y en este periodo de tiempo estos son los resultados. En estos 4 primeros meses de conversión de nuestro hospital se atendieron a 1,477 pacientes durante ese periodo, de los cuales analizamos solamente 1,170 porque descartamos aquellos que se tuvieron que transferir o referir a otro hospital en algún punto de su hospitalización y que no tuviéramos todos los datos completos, que siguieran hospitalizados en el momento del análisis, y aquellos que ya tenían enfermedad renal crónica en diálisis y que estaban trasplantados. Entonces, el total, los que analizamos van a ver son 1,170, de los cuales el 30% desarrolló lesión renal aguda. De estas, si se fijan, pues es algo muy parecido, pues algo intermedio a lo que está reportado en lo que ya nos hizo favor de presentar el doctor Obrador, que está reportado a nivel mundial, es una cifra intermedia. Sí creo que más alta que Estados Unidos, más baja que en algunos otros países como lo que se ha comentado de Colombia. Y de estos, como pues era de esperarse, la lesión renal aguda adquirida en la comunidad es la que es más frecuente, siendo casi el 20% del total de los casos que analizamos, y el 11% fueron aquellos adquiridos en la comunidad, adquiridos en el hospital. Y como definimos
vimos adquiridos en el hospital fue que tuvieran más de 72 horas hospitalizados, menos de 72 horas, decíamos como adquiridos en la comunidad. Para caracterizar primero cada una de las poblaciones en cuanto a adquirida en la comunidad y adquirida en el hospital, observamos que aquellos pacientes que tenían ya la lesión renal aguda cuando llegaron al hospital eran más añosos, eran más de 10 años más añosos que aquellos que la adquirieron en el medio hospitalario, y observamos que, voy a regresar al sitio. Observamos que también aquellos que adquirieron la lesión renal aguda, o sea, que ya llegaron con ellas de la comunidad, son los que tenían mayor carga de comorbilidad, tenían un índice de Charlson más alto y mayor proporción de pacientes ya eran diabéticos, hipertensos y obesos. ¿De acuerdo? En cuanto a los días que tenían con los síntomas, realmente fueron exactamente iguales. Entonces, la segunda pregunta que teníamos, que era caracterizarlos, pues vemos que los pacientes que ya llegaban con la lesión renal aguda eran más añosos y tenían una mayor carga de la enfermedad. Viendo el comportamiento de la creatinina durante el internamiento, observamos que por supuesto que al ingreso, pues por definición iba a ser diferente la creatinina iba a ser más alta en aquellos que llegaron con la lesión renal aguda, pero si viéramos la creatinina pico, pues fue más alta la creatinina de aquellos pacientes que adquirieron la lesión renal aguda dentro del hospital, y esto tuvo una tendencia de significancia estadística. Y a la hora de clasificarlos en los estadios de insuficiencia renal aguda, vemos que los pacientes que tenían la lesión renal aguda cuando llegaron al hospital, pues la mayoría de ellos tenían un estadio 1, a diferencia de los pacientes que adquirieron la lesión renal aguda dentro del hospital, con una mayor proporción fueron estadio 3, y por supuesto, como se ve en el último renglón de la tabla, mayor proporción de pacientes que adquirieron la lesión renal aguda dentro del hospital requirieron de terapia de reemplazo renal, hasta 27%, que es más o menos lo que se ha visto reportado en la literatura. De aquellos que llegaron con la lesión renal aguda de su casa, de adquirida en la comunidad, solo el 7% requirieron de terapia de reemplazo renal. Es decir, la lesión renal aguda de los pacientes que la adquieren durante su hospitalización suele ser de mayor gravedad y con mayor proporción de requerimiento de terapia de reemplazo renal. Y esta es la misma diapositiva que la diapositiva previa, nada más con los recuadros. Hablando de la gravedad de los pacientes, pues como era de imaginarnos, aquellos que tuvieran la lesión renal aguda que se adquirió dentro del hospital, pues mayor proporción de los pacientes, casi el 88% de los pacientes estuvieron intubados y requirieron de vasopresor antes de desarrollar la lesión renal aguda. Es decir, son pacientes que llegaron bien, pero se fueron poniendo graves durante la hospitalización, y el 94% de ellos estaban en una cama en terapia intensiva, a diferencia de aquellos que tuvieron una lesión renal aguda adquirida en la comunidad, que solo el 63% requirieron de algún momento de un internamiento en terapia intensiva. Al hablar de los desenlaces, no hubo diferencia, a diferencia de lo que hubiéramos pensado, y del comportamiento de la lesión renal aguda adquirida en la comunidad y hospitalaria en otros ámbitos o por otra etiología, no hubo diferencia en cuanto a la proporción de muertes en cada uno de estos grupos. Observamos en el penúltimo renglón que la proporción de pacientes que fallecieron en ambos grupos fue prácticamente igual. Lo que sí fue diferente fueron los días de hospitalización. En aquellos pacientes en los que tuvieron una lesión renal aguda adquirida en el hospital, tuvieron una estancia hospitalaria más prolongada, casi en 3 veces más, como lo podemos ver en la tabla. Esta es
diapositiva. Y si habláramos solo de los pacientes que requirieron terapia de reemplazo renal, sabemos que fueron 50 en total. De esos, la mayoría fueron de aquellos pacientes que tuvieron una lesión renal aguda adquirida en la hospitalización. Solo 16 fueron de los que fueron adquiridos en la comunidad, y todos ellos lo que recibieron fueron una terapia de reemplazo renal prolongada e intermitente, y de ellos 3 pacientes fallecieron y 13 sobrevivieron. De ellos recuperaron función renal 8 durante su hospitalización y 5 al alta se fueron con terapia de reemplazo renal, que lo recuperaron todos durante el primer mes después de hospitalización. Una historia diferente fueron aquellos pacientes que tuvieron lesión renal aguda que adquirieron dentro del hospital, en los cuales fueron 34 de estos pacientes, 24 recibieron una terapia de reemplazo renal prolongada intermitente y 3 fueron a continuas. Aquí, pues sí, hubo una mayor proporción de pacientes que fallecieron, el 43% fallecieron, el 47% sobrevivieron el episodio de COVID, y 15 recuperaron función renal estando en el hospital, y 1 al alta se fue con apoyo con hemodiálisis y recuperó al segundo mes de su regreso hospitalario. Quisimos ver qué factores estaban asociados con el desarrollo de lesión renal aguda adquirida en la comunidad y dentro del hospital, y como ya lo habíamos visto, aquellos los factores de riesgo para desarrollar adquirida en la comunidad es la carga de comorbilidades previa de cada uno de los pacientes, y los que fueron significativos fueron el índice de Charlson, hipertensión, el SOFA al ingreso al hospital, y los niveles de proteína C reactiva y troponina I. Es decir, eran pacientes con mayor carga de comorbilidades. Y para desarrollar lesión renal aguda adquirida dentro del hospital, fue el índice de masa corporal, eran pacientes prácticamente todos obesos, y que hubieran requerido intubación durante su estancia hospitalaria. Y esto es nada más como para ejemplificar la mortalidad en cada uno de los grupos, tanto la adquirida en la comunidad y la adquirida dentro del hospital. Y observamos que es prácticamente la misma mortalidad, y que es una mortalidad, por supuesto, que más alta que la mortalidad general en el hospital. La mortalidad que tenemos en esta institución es de entre el 18 y el 22% en este mismo periodo que estamos analizando. El comportamiento es diferente a cómo se comportan esa lesión renal aguda en el contexto de otras enfermedades. Sin embargo, la explicación aquí nos parece que va en relación a que muchos de estos pacientes pues fallecieron desafortunadamente por falta de acceso a una cama en terapia intensiva y a intubación. Entonces, no fallecen realmente de la lesión renal aguda, sino de falta de acceso a una intubación orotraqueal. Y esto respecto al registro que tenemos a nivel institucional. Y en un segundo término hicimos un registro de los pacientes que están en hemodiálisis y que tuvieron COVID. Este es un registro que todavía está en activo, y lo que tengo que decir es que esto es un registro que es un cuestionario de invitación que se mandó a todos los nefrólogos que se encuentran en activo en el país. Es un registro voluntario que se sigue llevando a cabo, y sí, nada más que no se pueden tomar como unas grandes conclusiones, porque no es un registro nacional, es un registro que es voluntario y que los nefrólogos van nutriendo día a día con los casos que van teniendo en sus unidades de hemodiálisis. Este cuestionario se mandó a través de las instituciones científicas, de las asociaciones científicas que tenemos en el país, el MIN, el colegio, el consejo, la institución en la que trabajo, y a través de ellos localizamos a los nefrólogos y hemos estado insistiendo para que nos ayuden a registrar sus casos y que podamos tener algo lo más parecido a un registro nacional de pacientes en hemodiálisis con COVID.
Otra cosa que tengo que decir, por lo cual no podemos sacar como una incidencia o una prevalencia real, es que desafortunadamente México es un país en el cual no hay un registro nacional de terapia de reemplazo renal. Entonces, mucho de esto son supuestos, pero en este contexto les quiero presentar los datos de lo que llevamos hasta el momento. Y bueno, como ya les comenté, no tenemos un registro nacional de terapia de reemplazo renal, pero creemos que a nivel nacional hay entre 100,000 y 110,000 pacientes de hemodiálisis, nada más como para que tengamos de contexto. En el registro llevamos hasta el momento censados 239 pacientes en hemodiálisis con PCR positiva, con todos los datos registrados. Y estos pacientes son los de los que les voy a mostrar los resultados. Y como era de esperarse, la mayoría de estos pacientes se encuentran alrededor de los 60 años, la edad media es de 56.8 años de edad y la mayoría son hombres afectados. Si vemos en la gráfica de medio, tenemos la distribución por edades y el grupo que está más afectado es de los 55 a los 65 años, con un promedio de 61 años, los mayormente afectados. Y en la tabla del lado derecho de su pantalla tenemos las localidades de donde nos han mandado estos registros y vemos que de donde tenemos mayor número de casos reportados es de la Ciudad de México, siendo más o menos la mitad de los casos que tenemos reportados hasta el momento. Pues como es de esperarse, la mayoría de estos pacientes, más del 60% tienen diabetes, más del 75% son hipertensos y la frecuencia de los síntomas al momento de la presentación del COVID-19 fue tos, fiebre y disnea, seguidos de fatiga. Llama la atención que la diarrea no está tan reportada como en algunas otras series de pacientes que se encuentran en diálisis, que llegan a reportarlo hasta el 60% de estos pacientes. En cuanto al sitio de atención, vemos que la mayoría de ellos, hasta más del 70%, requirieron de hospitalización para ser tratado esta enfermedad y de ellos el 37% de los pacientes requirieron intubación orotraqueal, que realmente es, aún con todas las limitaciones que tiene ahorita este registro, pues sí es mayor que lo que se ha reportado en la literatura en cuanto a los pacientes que se encuentran en hemodiálisis. Son probablemente de las series que tenemos hasta el momento con conocimiento que tienen mayor porcentaje de pacientes en hemodiálisis que han requerido de intubación orotraqueal. Y finalmente, la mortalidad reportada hasta el momento en estos 239 pacientes que tenemos registrados es de 35% y el 65% ha sobrevivido. Me parece que son datos muy interesantes, sin embargo, que creo que tenemos mucho subregistro, entonces esta mortalidad no estoy segura de que sea tan representativa de la mortalidad que tenemos a nivel nacional, sobre todo tomando en cuenta que también somos uno de los países que tenemos menos uso de la prueba por PCR, entonces no estoy tan segura que esto sea como que el reflejo de lo que está pasando en toda la nación. Entonces, y finalmente, lo que yo quisiera concluir con estos dos registros que les acabo de presentar, que pues es un poco de lo que estamos viviendo en México, lo que podemos decir es que en pacientes mexicanos con COVID-19 la lesión renal aguda es un poco más frecuente que lo reportado en algunas otras series, que era entre 15 y 20%, que tenemos 30%. La injuria renal aguda hospitalaria se presenta en pacientes más graves, pero tiene la misma mortalidad que la adquirida en la comunidad, no tanto por complicación de la injuria renal aguda, sino parece que es por el pobre acceso que teníamos a camas en terapia intensiva, donde haya ventiladores. Y finalmente, que los pacientes con COVID-19 mexicanos en hemodiálisis parecen tener mayor mortalidad que lo reportado hasta el momento en la literatura. Y con esto ya nada más me queda despedirme y darle las gracias por su atención y al final estar a sus órdenes por si tienen algún comentario o pregunta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Olinka, por compartir con nosotros el registro mexicano y por los ejemplos que nos has dado. Muchas gracias. Quería, antes de pasar a la siguiente presentación, leer un mensaje de Gustavo Aroca, el presidente de Asocolnef, quien escribió en el chat y dice: un saludo de bienvenida a todos desde la Asociación Colombiana de Nefrología. Damos gracias a la Sociedad Internacional de Nefrología, a su presidente y a los excelentes conferencistas y a todos los nefrólogos y profesionales que nos acompañan. Así que bueno, muchas gracias, Gustavo, por estos saludos que se los estamos haciendo llegar. Ahora damos paso a la siguiente presentación. Antes, igual, invitarlos a que sigan preguntando en el chat, que posteriormente estaremos haciendo una mesa de presentación. Ahora nos toca presentar biopsia renal y lesión renal aguda en COVID-19 a cargo del doctor Armando Vázquez. Adelante, Armando. Muchas gracias por la introducción. En este tema lo que veremos será el reporte y la evolución de los estudios histopatológicos que han sido publicados hasta el momento. Mostraremos el concepto de nefropatía por COVID y la propuesta contraria, en donde existen solamente patrones inespecíficos de enfermedad y no realmente una nefropatía por COVID. El detalle del tropismo viral y la presencia de partículas en riñón. Y analizaremos en un estudio en México las potenciales variables clínicas asociadas a hallazgos histopatológicos. En general, todos hemos sido pues, impactados por las imágenes macroscópicas de diferentes órganos como infarto miocárdico, tromboembolia pulmonar, infartos pulmonares, infartos esplénicos extensos o isquemia hepática que han dado la vuelta al mundo. Y microscópicamente, pues grandes áreas o extensiones de trombos muy grandes que seguramente cambiaron la forma inicialmente de tratar a estos pacientes, aunque estas imágenes no son renales. Entonces, esto llevó a la implementación de anticoagulación en diferentes grados, diferentes protocolos, y esto creeríamos que cambia la frecuencia de los hallazgos histopatológicos, y lo veremos en un momento más. Entonces, con respecto a los estudios de biopsia renal percutánea, tres puntos importantes que han sido reportados frecuentemente es microangiopatía trombótica, glomerulopatía colapsante y glomerulitis asociada a potencialmente directamente por el virus. Entonces, vemos una recopilación de estudios y comentaremos estos detalles. El primero es específicamente por biopsia percutánea en pacientes que no fallecieron. Q2 y colaboradores tienen este estudio en Estados Unidos de 7 pacientes en donde tenían una indicación renal para llevar a cabo la biopsia. En este caso, 53% de los pacientes tenían proteinuria nefrótica y 88% tenían lesión renal aguda. Como pueden ver, el 47% de los pacientes tenía COVID leve, es decir, no tenían neumonía, y había un porcentaje de pacientes inclusive con trasplante renal, injertos. Ellos mostraron diferentes patrones, desde colapsante, cambios mínimos, membranosas, semilunas en un paciente lúpica, antimembranas glomerular, necrosis tubular aguda, inclusive había rechazos. Y como podemos ver abajo a la derecha, negatividad por inmunohistoquímica de la presencia de proteínas virales. Las conclusiones de estudio fue que con este sesgo de que tenían otra indicación, en este caso proteinuria nefrótica en al menos la mitad, ellos encontraron 71.4% de pacientes con glomerulopatía, 29% colapsantes, y no demostraban proteínas semejantes a virus, proteínas cubiertas de clatrina, que mencionaremos más adelante, ni demostraban por inmunohistoquímica contra la proteína C2 del spike en la presencia del virus, y por hibridación in situ encontraban 11.8% positividad también contra el RNA del spike. Este otro estudio también es biopsia percutánea, Sharma, 10 pacientes en Estados Unidos, en donde nuevamente tienen una indicación renal, 50% proteinuria nefrótica y 90% lesión renal aguda severa. Y nuevamente una diversidad desde necrosis tubular aguda, colapsantes, rhabdomyolysis, microangiopatía trombótica, necrosis cortical en este caso, un evento de ANCAS, y nuevamente abajo del lado izquierdo negatividad por inmunohistoquímica para el virus, y con un control positivo abajo del lado derecho en tejido pulmonar. En microscopía electrónica ellos mostraban estas partículas alrededor de 50 a 60 nanómetros, que bueno, eran redondeadas, esféricas, con estas espículas, y que bueno, parecían que podrían ser asociadas a presencia de virus. No obstante, esto después fue debatido a nivel internacional, y lo comentaré también más adelante.
Las conclusiones de este estudio, nuevamente, el sesgo de tener una indicación renal para llevar a cabo la biopsia, tenían 20% de glomerulopatías, 10% de colapsantes, 20% de microcardiopatía trombótica. Nuevamente, inmunohistoquímica no demostraba, en este caso contra proteínas de nucleocápside, no demostraba la presencia del virus. Pero ¿qué hay con respecto a estas partículas virales en diferentes órganos? Y les voy a mostrar dos estudios. El primero es de Remelink, en Bélgica, 17 pacientes, en donde estudios de biopsia mostraban por RT-PCR la presencia de virus en diferentes órganos. Como pueden ver aquí, riñón, en la mayor parte de los casos, 58.8% de estos casos, tenían positividad de RT-PCR, y en pulmón, bueno, prácticamente casi todos, excepto uno, tenían positividad igualmente. En este estudio no hay microscopías electrónicas, no comenta nada sobre colapsante, no encontraron microcardiopatía trombótica, y bueno, estos eventos positivos de RT-PCR contra el gen de la proteína E de la cubierta del virus. Este es otro estudio de Henley en Reino Unido, 9 pacientes, también por autopsia, donde igualmente por RT-PCR mostraban 5 casos en el cual encontraban diferentes patrones. El paciente número 5, como pueden ver, tenía positividad únicamente en pulmón, todos los demás tejidos eran negativos. El paciente número 2 tenía positividad en diversos órganos y negativo en riñón. Y los otros 3 pacientes, positividad en diversos órganos, incluyendo el riñón. Entonces, en este estudio encontraron microcardiopatía trombótica en 16%, tampoco tiene microscopía electrónica, y 60% de RT-PCR nuevamente contra el gen E del virus. Entonces, es cierto que existen la demostración de RNA viral a nivel renal, por el tropismo que ya mencionaba el doctor Obrador, pero que hay de estudios renales post-mortem, es decir, comparados contra los estudios de biopsia renal, en este caso que sean post-mortem, donde no hay una indicación renal realmente de llevar a cabo la biopsia, y nuevamente la presencia de partículas virales. Este es de los primeros estudios que probablemente desencadenó la polémica, el estudio en China, de Su, con 26 pacientes obtenidos por autopsia, en donde mostraban pues, los hallazgos clásicos de necrosis tubular aguda, oculización del epitelio tubular, que está del lado derecho, y por microscopía electrónica, nuevamente estos aglomerados de partículas esféricas con ciertas espículas que estaban libres en el citoplasma de las células, y que pues podían ser interpretados como partículas virales. En este estudio, a destacar, no encuentran ningún evento de colapsante, 11.5% de microcardiopatía trombótica, y la mitad de estos pacientes tenían inmunohistoquímica positiva en estos casos. La discusión se publicó en esa misma volumen de la revista Equine International, en donde bajo ciertas imágenes provistas por la CDC, comentaban que estas partículas virales generalmente deberían ser observadas, en primer lugar, un poco más grandes que los 50 a 60 nanómetros, como 80 a 100 nanómetros, en segundo, cubiertas por vestigios de membrana celular, al haber sido endocitadas o internalizadas, y puestas dentro de vesículas y no libremente flotando en el citoplasma. Es así que se discutía que no correspondían estas imágenes mostradas realmente a partículas virales. Ciertamente, en diversos estudios, como mostraré en un momento más, estas partículas también han sido observadas. En este otro estudio, tomando en cuenta el tiempo de retraso de la toma de biopsia cuando es análisis por autopsia, en este caso 21 horas de retraso para la toma de las muestras, pueden llevar a una pérdida de tejido o autólisis, como se puede ver en la imagen del lado izquierdo, y mucho del tejido puede ser difícil de interpretar. Pero en esta otra publicación se ve MAT del lado derecho, nuevamente, y Santoriello lo que reporta en este estudio es que la nefropatia colapsante es muy rara, únicamente se ve en un caso en este estudio que involucra más pacientes, que son 42 pacientes, y este único paciente es de descendencia afroamericana, 14% de ellos tenían MAD, y ninguno de ellos demostraron por hibridación in situ contra RNA del spike la presencia en estos casos, sin encontrar partículas virales. Goldmine, en otro estudio semejante, es biopsia, pero también es postmortem, en 12 pacientes en Estados Unidos,
mostraba nuevamente cierto grado de autólisis con un tiempo de toma de biopsia de 17 horas con respecto al fallecimiento del paciente. Y por microscopía electrónica, nuevamente estos aglomerados de partículas libres en el citoplasma de las células y que en un aumento nuevamente correspondían a las descritas por Su, alrededor de 50 nanómetros en esta distribución libre que podrían no ser partículas virales, como hemos estado comentando. Las conclusiones de Goldman nuevamente no detectan glomerulopatía colapsante, no detectan MAT. Estas proteínas cubiertas, estas estructuras cubiertas con la proteína clatrina estaban prácticamente presentes en todos los casos y no detectan ni por inmunohistoquímica ni por hibridación in situ la presencia de proteínas o RNA viral. Finalmente, este estudio de Bradley en Estados Unidos, 14 pacientes obtenidos también por autopsia, en donde se ve por inmunohistoquímica la presencia positiva de las proteínas del virus, y por microscopía electrónica, nuevamente estas partículas. No obstante, en esta ocasión, la imagen parece corresponder un poco más a esa conformación de estar dentro de estas vesículas y dentro de estos vestigios de membranas celulares, lo que podría pues estar en discusión si estas corresponden o no a partículas virales. Aún así, bueno, el concepto de que todas estas partículas pueden provenir de organelos o degradación de microvellosidades al ser internalizadas, y en el proceso de degradación de estas partículas se pueden ver exactamente igual y no corresponder necesariamente a partículas virales. La conclusión de este estudio, a diferencia de todos los anteriores, a pesar de que solo son 2 pacientes con microscopía electrónica, todos tenían estas estructuras cubiertas de clatrina, todos ellos, 14 pacientes, pero todos ellos tenían inmunohistoquímica positiva contra el spike, y le hicieron RT-PCR a tejido en 3 pacientes, y los 3 pacientes resultaron positivos para RNA viral. Hasta este momento, lo que podemos decir entonces es que hay una reducción de la frecuencia de MAT progresiva, probablemente está derivado por el cambio en el manejo de estos pacientes. En realidad, la glomerulonefritis está limitada solamente a contextos en donde hay proteinurias nefróticas, es decir, la incidencia de una glomerulonefritis es baja si no tiene un contexto de proteinuria nefrótica u otra indicación para biopsia renal. La glomerulopatía colapsante también es poco frecuente, prácticamente en los últimos reportes es negativa y se limita probablemente a pacientes con descendencia afroamericana y con homocigotos para el gen apolipoproteína 1 de alto riesgo. En cuanto al tropismo viral, bueno, queda claro en la literatura que no todo lo que parece virus es virus, pueden ser organelos celulares. No obstante, queda claro que hay diversas técnicas como inmunohistoquímica, hibridación in situ y RT-PCR que han mostrado la presencia de proteínas o de RNA viral en el riñón. Y veremos ahora entonces las potenciales variables clínicas que han sido pues sugeridas, pero ahora demostradas en nuestro estudio, asociadas a hallazgos histopatológicos. Nuestro estudio fue la asociación entre la biopsia renal post-mortem y la lesión renal aguda en pacientes con SARS-CoV-2. Es un estudio observacional. Son 3 centros, multicéntrico en la Ciudad de México, 3 centros de referencia de tercer nivel, y en ellos se llevó a cabo biopsia renal post-mortem. En 2 de ellos, las biopsias se tomaron en la unidad de terapia intensiva, por lo que el tiempo de toma de biopsia, a diferencia de los diversos estudios, de 7 a 20 horas, en nuestro estudio fue entre 1 y 2 horas a partir de fallecer el paciente. Está aprobado por comités de investigación y éticas locales, y se incluyeron 85 pacientes, que es la corte, pues, de las cortes más grandes que tenemos nuestros ideas hasta el momento. Nefropatología fue cegada a los datos clínicos y con ello poder hacer el análisis de las variables clínicas contra los hallazgos histopatológicos. Como podemos ver, el hallazgo más frecuente fue lesión tubular aguda, diferentes grados de necrosis tubular aguda. En el 90% de ellos estuvieron presentes. Podemos ver que los cilindros pigmentarios o pigmentos citoplasmáticos eran muy frecuentes, en un poco más de la mitad de los casos positivos. La vocalización isométrica, también del epitelio tubular, es de las variables más frecuentes, 77% de ellos. Nefritis tubulointersticial fue rara, 7%, y de hecho se limitó solamente a los pacientes que tomaban algún antiviral, por lo que no se asoció en aquellos que no llevaban manejo antiviral, por lo que podemos decir que probablemente no está asociada a COVID. Y MAT la encontramos en un 7%, a destacar que todos estos pacientes, el 98% de estos pacientes,
usaba anticoagulante en diferentes dosis. En microscopía electrónica, de los más frecuentes fue pérdida del epitelio tubular, edema mitocondrial y los cuerpos multivesiculares. Estas estructuras cubiertas de clatrina, que decíamos que pueden semejar partículas virales, se encontraron solamente en el 33% de nuestra corte. Y estas variables, como podemos ver al lado derecho, ninguna de ellas se asoció o distinguió entre pacientes que tuvieron lesión renal aguda severa contra aquellos que no tuvieron lesión renal aguda severa. Estas son partes de los hallazgos: lesión necrosis tubular aguda con pérdida del epitelio del lado izquierdo y contenido proteináceo dentro de los túbulos, y del lado derecho pigmentos en forma de cilindro en el interior de los túbulos. En el lado izquierdo vemos la vocalización isométrica nuevamente del epitelio tubular en forma muy importante, y del lado derecho la microscopía electrónica marcando, perdón que las flechas están movidas, marcando nuevamente estas proteínas, estas estructuras cubiertas de la proteína clatrina que se han reportado en otros estudios. Cuando hicimos el análisis de las variables clínicas contra histopatológicas, encontramos estos hallazgos interesantes que soportan parte de los conceptos de fisiopatología de lesión renal aguda en pacientes críticamente enfermos, y en este caso por COVID. La presencia de manejo con amikacina, gentamicina o colistin, cualquiera de ellos, incrementó el riesgo. Lo que vamos a ver son los ORs para cada variable de la presencia de pigmentos en formas de cilindros. Estas estructuras cubiertas de clatrina fueron más frecuentemente demostradas en pacientes diabéticos y en pacientes que tenían hipoluminemia, probablemente asociadas a reactantes de fase agudo. Y, interesantemente, estas estructuras fueron menos vistas o con una aurrerio en términos de protección para aquellos pacientes que utilizaban anticoagulación en dosis altas comparadas contra dosis bajas. La necrosis tubular aguda se presentó más nuevamente con el uso de aminoglucósidos y con niveles de inflamación más elevados, proteína C reactiva más elevado, y nuevamente necrosis tubular aguda se presentó en una menor proporción, en forma significativa, con un OR de 0.3, en aquellos que utilizaban anticoagulantes en dosis alta contra dosis baja. Finalmente, en microscopía electrónica, nuevamente aminoglucósidos con una tendencia a incremento de su presencia en microscopía electrónica, y el manejo con YECA o ARA2, que también incrementó el riesgo en esta observación por microscopía electrónica. Si comparamos estos hallazgos en general de la población contra otras publicaciones, destaca que la incidencia de lesiones tubulares es muy frecuente, pero nos llamó la atención este otro componente en la fase de la comorbilidad de los pacientes. Para ello voy a dejar fuera los dos estudios que tuvieran otra indicación renal para llevar a cabo una biopsia, y nos quedamos solamente en los estudios de histopatológicos post-mortem. Como podemos ver, nuestra cohorte en México es de las más grandes, 85 pacientes contra números un poco más limitados en otras cohortes. Nuestra población tuvo una edad, una mediana de edad mucho menor que los demás pacientes de los demás cohortes, donde eran alrededor de los 70 años. La declaración de comorbilidad como hipertensión y enfermedad renal crónica era menor también en nuestra población. Eso era autodeclarado por el paciente o por la familia. Otras cohortes tienen una proporción mayor de hipertensión y enfermedad renal crónica. No obstante, la incidencia de diabetes era mucho mayor, más de la mitad de los pacientes o más eran diabéticos, y en este contexto, pacientes jóvenes diabéticos, como pueden ver, encontramos una alta prevalencia de nefropatía diabética en el 27% y de glomerulosclerosis focal y segmentaria en el 29%, principalmente a la variable periliar, asociada probablemente en forma secundaria. En este contexto, las conclusiones, además de lo que ya hemos comentado, pues existe un contexto crónico en nuestra población hispana, en donde hay una alta prevalencia de enfermedad crónica demostrada en forma histopatológica, como nefropatía diabética o focal segmentaria periliar. Existe un componente vascular que puede jugar un papel muy importante, trombosis, y en donde el anticoagulante podría reducir ciertos rasgos, ciertos riesgos como necrosis tubular aguda, y el componente hemodinámico. Hay un componente inflamatorio, en donde el PCR e hipoluminemia se asocia a patrones histopatológicos mostrados en este estudio. Y, por supuesto, considerar que existe un amplio riesgo de nefrotoxicidad por fármacos, en este caso necrosis tubular aguda por aminoglucósidos, y la presencia de antivirales probablemente en nefritis intersticial aguda. Finalmente, agradecer a todos los colaboradores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias,
el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Cardiología, en especial a la doctora Virgilia Soto por el análisis de estos 85 pacientes, todos ellos con microscopía electrónica. Gracias. Muchas gracias, Armando, por la presentación. Bueno, ahora le vamos a dar paso a Magdalena y antes de ello queremos saludar a todos los países latinoamericanos que están conectados, entre ellos Nicaragua, Uruguay, Argentina, Colombia, México, El Salvador, Panamá, Perú, Guatemala, Ecuador, Chile y Paraguay. Así que, bueno, a ellos muchas gracias. Un especial también saludo a México, porque de hecho todos nuestros expertos en este momento son mexicanos, así que bueno, gracias. Y bueno, le damos el paso a Magdalena para que pueda hacer preguntas a los expertos que están conectados en línea en cuanto a las inquietudes que tienen las personas que están conectadas. Así que te invito, Magdalena, a moderar. Muchas gracias por las excelentes presentaciones de nuestros ponentes y dejamos abierto el foro para preguntas. Hemos recibido por aquí algunas preguntas y bueno, voy a empezar con una para quien quisiera responder, probablemente la doctora Olinka o el doctor Vázquez. ¿Qué experiencia existe con estos filtros de adsorción tipo Oxiris en las primeras 24 horas y si sabemos algo sobre la efectividad con un filtro tradicional de las terapias lentas continuas? Bueno, en general voy a tomar la pregunta si la doctora Olinka quiere comentar más adelante. En general la propuesta de esta tormenta de citocinas pues es muy atractiva para utilizar este tipo de tecnologías como membranas de alta absorción. Pueden ser membranas como tal, como la marca que ya comentaron, o columnas directamente de absorción como si fueran en perfusión de otra marca que no va al contexto para mencionar las compañías. Pero en realidad existe un potencial teórico. Evidentemente se requiere mucho más información para determinar si estas realmente cambian la evolución de estos factores. Por supuesto, cosas a favor, está la evidencia de esta segunda oleada, que obviamente va encaminada hacia tormenta de citocinas, y el potencial de algunas terapias biológicas que han tratado de reducir contra receptores de interleucina 6 esta cascada de falla multiorgánica y que hace sentido que a lo mejor la remoción de estas moléculas pudiera ayudar. A diferencia de los factores biológicos, pues evidentemente el factor biológico tiene un riesgo de incrementar el riesgo de infecciones con una terapia biológica y bueno, este tipo de membranas en realidad pues no tendría en forma teórica un incremento en el riesgo de infecciones a diferencia de terapia biológica. Entonces el contexto teórico existe, por supuesto no esperamos tener grandes datos en términos de mortalidad, no es el objetivo, sería muy difícil demostrar un cambio en mortalidad con estas membranas, y donde se ve más el efecto de estos tratamientos es en estabilidad hemodinámica de estos pacientes, sobre todo en aquellos pacientes críticamente enfermos que están ya bajo intubación mecánica y sobre todo aquellos que están hemodinámicamente inestables con falla multiorgánica y que clínicamente lo que se muestra es eso, una reducción en dosis de vasopresores y inestabilidad hemodinámica. Por supuesto, todas estas son terapias de soporte en espera de que evidentemente el organismo en general pueda depurar el virus y bajar un poco la carga y tratar de evitar que el paciente se coinfecte. Bueno, sí, concuerdo completamente con lo que acaba de mencionar Armando. Creo que como el supuesto teórico de estos filtros o de estas columnas, pues como que alientan mucho y tal vez así que justo el filtro que se comenta en la pregunta, pues durante la pandemia pudo tener su registro por la FDA
Y bueno, ha habido muchas editoriales en las cuales pues se sugieren o se recomiendan para estos pacientes. Sí, y si bien todo, o sea, hay una posibilidad biológica detrás de todo esto, creo que una de las conclusiones que puso el doctor Obrador, sí, hay que tenerla siempre en mente, que pues estamos generando todavía el conocimiento, aunque hay toda esta posibilidad biológica de que realmente pudieran ser de gran beneficio para disminuir esta carga de citocinas que tienen estos pacientes. Todavía no hay evidencia científica rotunda que apoye que esta terapia de soporte realmente tenga efectos en desenlaces clínicos o en paraclínicos. O sea, en este momento no tenemos una evidencia científica que lo soporte, ¿no? Entonces, pero sí hay un contexto de posibilidad biológica detrás de ello para la recomendación de su uso. Muy bien, gracias a ambos. Tenemos más preguntas de la audiencia. Nos están preguntando aquí si tenemos algún comparativo de hemodiálisis contra diálisis peritoneal. Claramente México es un país que tiene una alta prevalencia de diálisis peritoneal, y si tenemos alguna información acerca de los desenlaces en cada una de las terapias. Obviamente los pacientes en diálisis peritoneal tienen la ventaja de poder estar confinados en casa, ¿no? A diferencia de la exposición que tienen los pacientes en hemodiálisis. Por lo menos en nuestra población, el 75% de los pacientes en hemodiálisis utilizan transporte público, ¿no? Y en nuestro centro hemos tomado ciertas medidas como disminuir la cantidad de sesiones que tienen los pacientes por semana, para disminuir la exposición al riesgo. Incluso los pacientes empezaron a venir 2 veces por semana, y hasta ahora pues los hemos podido mantener bien, aún sin uresis residual. No sé, Olinka, ¿tú qué experiencia tienes o si saben algo de la diálisis peritoneal? Sí. Bueno, de los registros que presenté, no hablé nada de esto, pero les puedo decir de la experiencia que hay de los pacientes que han estado internados en el instituto, que ya estaban en terapia sustitutiva, y ahorita los desenlaces son muy parecidos. Les va igual. Tenemos hasta el momento internados en nutrición 41 pacientes que estaban en terapia de reemplazo renal, la mayoría de ellos en hemodiálisis, por todas las circunstancias que ya dijo el doctor Obrador y que acaba de volver a mencionar la doctora Magdalena Madero, que están más expuestos a todas estas fuentes de infección, tanto en la unidad de hemodiálisis como en el transporte público. Entonces, si mal no recuerdo, como 70% de estos pacientes que se han estado hospitalizados en nutrición estaban en hemodiálisis. Sin embargo, la mortalidad tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal ha sido igual. Aquí creo que llevamos como 2 pacientes de cada uno de los grupos fallecidos, 2 en hemodiálisis y 1 en diálisis peritoneal. Entonces, pero esto es un universo muy pequeño. Estoy hablando nada más de los pacientes que han estado hospitalizados en nutrición y que ya estaban con terapia de reemplazo renal crónica. Sé que en otras partes del mundo se ha utilizado diálisis peritoneal para tratamiento de lesión renal aguda. En nutrición, hasta el momento, no hemos utilizado esta modalidad de terapia de soporte renal, así que en cuanto a lesión renal aguda, yo no tengo ninguna experiencia. En el instituto, en realidad hemos utilizado la diálisis peritoneal poco, pero sí la hemos utilizado, y sobre todo ha sido una medida de transición para el manejo de aquellos pacientes que han estado con soporte renal agudo con un periodo prolongado. La estrategia ha sido prácticamente en menos del 10% de los pacientes. No obstante, la experiencia de manejo solamente intrahospitalario en terapia intensiva ha sido buena. Utilizamos máquinas cicladoras para el manejo intensivo. Eso reduce mucho la carga de trabajo. Por supuesto, nos permite administrar recursos en términos de otros soportes extracorpóreos sanguíneos.
Y en realidad, bueno, el beneficio teórico sería la posibilidad de recuperación de la función renal, y de hecho, más de la mitad de estos pacientes que han tenido esa transición, que han estado primero en terapias continuas y en lugar de hacer la transición a terapias intermitentes, lo que a nosotros personalmente nos incrementa la carga de trabajo para el personal, hemos hecho en algunos transición a diálisis peritoneal, bajando la carga de trabajo, y en realidad varios pacientes han podido ser destetados inclusive de todo terapia de soporte renal. Entonces, la experiencia es limitada a pocos casos, pero creo que es una buena estrategia. Muy bien, pues muchas gracias. Hay algunas otras preguntas con respecto a las sesiones de terapia de sustitución renal, el tiempo de las sesiones, que si sabemos si el tiempo que se otorga de terapia de sustitución renal tiene algún beneficio en pacientes con lesión renal aguda y COVID. Y también nos preguntan por aquí acerca de la anticoagulación en pacientes con hemodiálisis y neumonía grave por COVID. Si la anticoagulación pudiera mejorar el pronóstico, pues en nuestro caso, en realidad, la anticoagulación es parte del tratamiento, entonces no tendríamos un grupo de control, pero no sé si alguien más en la audiencia quisiera elaborar a lo mejor un poquito más acerca de los tiempos de terapia de sustitución renal. Claro, es difícil comparar terapias, pero no sé, Armando, si quisieras darnos tu retroalimentación. Sí, muchas gracias. En realidad yo creo que cada centro debe, pues, adaptarse a sus recursos, al personal, debe hacer su propia logística y un plan que pueda funcionar no solo a corto, sino a largo plazo, puesto que no tenemos realmente claro cuándo esto va a parar. Pero específicamente en el Instituto Nacional de Cardiología, la carga de trabajo trata de ser reducida para el personal de enfermería. Nuestro sistema es que las terapias continuas son manejadas por enfermeras de la terapia intensiva y las terapias de soporte intermitentes son manejadas por enfermeras de nefrología que están en otro piso. Por lo tanto, cada vez que prescribimos una terapia intermitente, necesitaremos a una enfermera adicional que viene de otro servicio, y por lo tanto eso pues incrementa exposición a personal que no estaba dentro, más el uso de equipos de protección y bueno, diferentes cosas. Y el otro detalle es que estos turnos de estancia de enfermería en la unidad de terapia intensiva se pretende que sean turnos cortos de 4 horas. Por lo tanto, no tenemos la posibilidad de extender por mucho las terapias intermitentes. En ese sentido, en nuestro instituto, cuando un paciente requiere soporte renal agudo, empezamos siempre a través de un catéter y prácticamente el 85% de los casos hacemos terapias continuas. Estamos hablando evidentemente de pacientes que son críticamente enfermos, pero nosotros preferimos las terapias continuas. Entonces no puedo comentar sobre terapias intermitentes extendidas o prolongadas, puesto que nuestra logística no se acopla a esa posibilidad. Y con respecto a anticoagulación, bueno, ciertamente si un paciente puede recibir anticoagulación, como la mayor parte de los pacientes está ahora sugerido en pacientes COVID, pues evidentemente el riesgo de pérdida de circuitos en tiempos cortos es menor, en tiempos más largos, por supuesto, va incrementando la pérdida de circuitos. No obstante, en nuestro instituto tenemos ya muchos años, más de 10 años manejando anticoagulación con citrato, y por lo tanto nosotros preferimos, a pesar de que un paciente tenga anticoagulación, si las dosis de anticoagulación no son dosis formales, con heparina o heparina de bajo peso molecular, nosotros preferimos adicionar el uso de citrato como anticoagulación regional, sumado a esta otra anticoagulación de baja dosis, para extender la vida de los circuitos extracorpóreos, lo cual pues no nos ha llevado a complicaciones relevantes y sí a poder nuevamente hacer uso prudente de los recursos con los que contamos. Muchas gracias. Otra pregunta de la audiencia es ¿cuáles son los factores de riesgo en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica y desarrollan lesión renal aguda?
con infección por COVID-19. Es decir, conocemos aquellos factores de riesgo y si son distintos estos factores de riesgo para mal pronóstico que en la población general que no tiene enfermedad renal crónica. Sí, nosotros lo analizamos aparte de lo que les presenté ahorita, a los pacientes que ya tenían enfermedad renal crónica, específicamente 3, 4 y 5 no en diálisis. Y los factores de riesgo son la verdad es que son muy parecidos a los que presentan los pacientes que desarrollan lesión renal aguda hospitalaria. Es decir, desarrollan lesión renal aguda los pacientes que tienen un COVID grave. O sea, va en relación a la severidad de la enfermedad. Sin embargo, sí suele ser como el empujón del paciente a requerir de terapia de soporte renal durante el internamiento. Es decir, con menos estancia hospitalaria requieren soporte renal y esto seguramente es en relación a la masa renal funcional que tienen estos pacientes, es decir, como la reserva funcional que tienen todavía a nivel renal. Pero lo que vimos específicamente en estos pacientes que se excluyeron en el estudio que les presenté por ser un estudio solo de lesión renal aguda, es que tienen un COVID grave, o sea, son que tienen PCRs más altas, troponinas más altas y que mayor proporción han requerido de intubación orotraqueal y estos son los que desarrollan, o sea, tienen una enfermedad renal crónica agudizada que requieren en mayor proporción soporte renal. Gracias, Zulinka. Otra pregunta para el doctor Obrador. Gregorio, mencionabas en la presentación que no se conocía el impacto que tenía tener proteinuria y hematuria, ¿no? Es decir, el tener proteinuria, hematuria y lesión renal aguda es igual que tener solo lesión renal aguda sin proteinuria o hematuria desde el punto de vista de desenlaces renales, tiempo hospitalario y mortalidad. ¿Sabemos algo de esto? Sí, realmente es muy difícil separar el efecto que puede tener, por ejemplo, proteinuria aislada, hematuria, en presencia también de lesión renal aguda o una combinación de todo lo anterior, ¿no? De los pocos estudios que se han hecho y que han tenido seguimiento al menos a corto plazo, que fueron 12 días, el estudio del Wuhan, China, que presenté, ahí lo que observaron es que la proteinuria remitió en casi el 70% de los pacientes a 12 días, la hematuria en el 47% de los pacientes, y tuvieron en ese caso un porcentaje de lesión renal aguda inferior a lo que se ha reportado en otras series, ¿no? Entonces, es muy difícil separar una cosa de la otra, ¿no? Entonces, decir qué tanto es el efecto independiente que puede tener la proteinuria o que puede tener la hematuria o una combinación de las dos, y además en muchos de estos casos hay lesión renal aguda, es muy difícil separarlo y por tanto, hoy por hoy no se conoce bien cuál es el impacto que tiene proteinuria o hematuria. Gregorio, y en esa misma línea, tú mencionaste de este estudio que los pacientes desarrollaban lesión renal aguda mucho más rápido en Estados Unidos que lo que ocurría en China, en donde la lesión renal aguda ocurría hasta los 7 días. ¿Sabremos por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro país? Sí, lo que se cree es que muchos de los estudios chinos, como ahí empezó la pandemia, el epicentro, muchos de estos reportes que se están publicando ahora o recientemente, pues son de pacientes que empezaron probablemente en marzo y que la publicación sale después. Los reportes chinos, muchos de ellos son del inicio de la pandemia. Entonces, también puede haber muchas razones para determinar por qué fue más tardío en China y por qué parece ser más temprano en Estados Unidos. Una de ellas es que los chinos fueron pues sumamente agresivos en el diagnóstico y en la contención de los contagios
y probablemente, a juzgar por la prevalencia de lesión renal aguda, que fue nada más del 10.5% en ese estudio de Wuhan, probablemente eran pacientes que no estaban tan críticamente enfermos, ¿no? Entonces, en cambio, en Estados Unidos, donde pues, la pandemia es el país que ha tenido más infecciones de todo el mundo y que saturó, de hecho, las unidades de diálisis, etcétera. Entonces, en ese caso, probablemente los pacientes ya llegaron, y se hicieron muchas pruebas también diagnósticas, probablemente llegaron mucho más críticos a los hospitales, ¿no? Puede ser esa diferencia, y también depende de cómo se haya definido lesión renal aguda. También pueden ser diferencias entre las poblaciones, pero probablemente sea una diferencia en tiempos lo que se está reportando, ¿no? ¿Sí? Los estudios de Estados Unidos, que son series muy grandes ya actualmente, pues reportan pacientes mucho más graves, ¿no? También depende cómo se maneja la pandemia. Si en China los metían a su casa y pocos llegaban al hospital, eso también puede contribuir a las diferencias en los porcentajes. Sí, también yo ahí quisiera como comentar algo. Aquí en nuestro estudio en nutrición nos comportamos un poco como Nueva York, a los 4 o 5 días hacen ya la lesión renal aguda, pero es tal cual como lo dice el doctor Obrador, es porque llegan los pacientes más graves que en otros países. Me parece que en nuestra población, nosotros hicimos una encuesta que le decíamos qué es lo que determinaba si venir o no al hospital, y mucho fue lo que la mayoría contestó, es que permeó mucho lo de quédate en casa. Entonces aguantaban hasta que ya no podían más, y luego eso agrégale el tiempo de que no encontraban en un hospital, en otro hospital. Entonces había gente que éramos el 5º hospital que habían visitado antes de tener acceso a una cama. Entonces, parece que esto del tiempo de que se establezca la lesión renal aguda es la gravedad, y el tiempo, por el tiempo que estuvieron esperando ellos en casa, y que eso hace que lleguen más graves, definitivamente. Totalmente de acuerdo. No sé si el doctor Restrepo nos quisiera compartir alguna de sus experiencias en Colombia, doctor, la situación cómo está por allá. No sé si quisiera compartirnos. Yo soy nefrólogo pediatra y de hecho pues no tengo que ver mucho con pacientes con COVID, menos con falla renal aguda. Lo que sí quisiera era resaltar la experiencia del doctor Gustavo Aroca, que se presentó hace 2 días, porque creo que dentro de lo que hay de información en Colombia hay otros grupos que la están organizando, Medellín, Cali, Bogotá, pero hay esta que presentó y que nos llamó la atención hace 2 días, es de 560 pacientes que tienen en Barranquilla, el grupo de Barranquilla, y comparan con el grupo de Nueva York, y muestran una prevalencia del 48%, con una mortalidad como de los pacientes que hacen falla renal aguda de 73%, con un promedio de edad de 63, 65, y entre más edad, pues obviamente mayor mortalidad. Y encuentran de los AKI de 1, 2, 3, la mayoría de los pacientes, el 42%, presentaba un AKI 3 y el 29-30% fue a diálisis, muy similar a lo que comparó con el grupo de Nueva York. Sea lo que sea, hay algo claro, es que en nuestros países los pacientes llegan un poco tardíamente y muy malos, pues y mucho más cuando empezó el proceso, y la mortalidad en estas edades, que es internacionalmente conocida, pues se acentúa más cuando entran en la unidad de cuidado intensivo y cuando tienen que ser llevados a diálisis o a terapia ventilatoria. Yo no quisiera ampliar más porque sé que es toda una información muy de los adultos que pues, nosotros no conocemos en sus detalles, pero que es muy valioso lo que se está recolectando en todos los centros donde está ocurriendo este tipo de enfermedad y de complicaciones en las unidades de cuidado intensivo.
dejaría ahí. De acuerdo. Muchas gracias, doctor Restrepo. Muchísimas gracias a todos los participantes. Hemos visto que en algún punto tuvimos casi 200 asistentes, así que muy concurrida la sesión. Muchísimas gracias a los ponentes y muchas gracias por sus preguntas. Y bueno, pues vamos a dar cierre a la sesión. Adelante, Giselle. Magdalena, quería... Adelante, Jaime. No, quería, para finalizar, expresar mis sentimientos de agradecimiento al doctor Gustavo Aroca, a toda su junta directiva, que permitieron hacer este webinar con la Sociedad Internacional de Nefrología y resaltarle el papel pues, que cumple a Socolnef en la convocatoria de un congreso tan importante y extendido e internacional como este. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, en realidad para hacer un cierre les vamos a mostrar una presentación. La idea es que las inscripciones aún están abiertas al Congreso y los estamos invitando a que sigan participando. Contamos con más de 47 speakers internacionales, más de 36 videoconferencias preparadas especialmente para este congreso en conjunto con simulaciones clínicas. Ya tuvimos el webinar de apertura y en conjunto con ISN nos queda uno con Socolnef y nefropatía, así que enfermedad diabética. También tenemos las inscripciones son para nefrólogos y otros integrantes de equipos nefrológicos que estén interesados en la temática. Contamos con la certificación del Congreso. Es una modalidad que es 100% online con una extensión de 2 meses. Es un congreso que es extendido. Los materiales, como les decía, están diseñados para el mismo y tenemos tutoría específica en cada uno de los módulos. Aquí le presentamos al comité organizador, así como también a todos los speakers nacionales e internacionales con lo que cuenta este congreso. Además tenemos, como les decía, los panelistas de cada módulo que nos estarán acompañando semana a semana, donde hablaremos en la próxima semana, a partir del martes, enfermedad glomerular. También hablaremos sobre metabolismo calcio y fósforo, enfermedades huérfanas, enfermedad renal diabética y trasplante renal. Acá les mostramos un recorrido por el campus, así que los esperamos aquí. Contamos con 967 inscripciones al momento y la verdad que eso nos pone muy contentos porque la comunidad día a día sigue creciendo, así que hasta el 17 de noviembre aún están abiertas las inscripciones. Como les decía, estamos a la semana de apertura y de actividades iniciales, donde además están los trabajos científicos que estamos compartiendo, que el comité ha seleccionado para compartir en este congreso, de muy alta calidad. Aquí, como les mostramos, estamos hoy y tenemos un foro donde nos estamos presentando y conociéndonos entre todos. La realidad es que, bueno, que no queremos que ustedes se pierdan este congreso que está organizado por Socolnef en conjunto con el auspicio de SLAN y de ISN. Y agradecemos también a nuestros patrocinadores que nos acompañan en este congreso. Así que bueno, voy a dar una despedida a cada uno de ustedes. Muchas gracias a la doctora Olinka Vega. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias Armando Vázquez. Gracias a todos ustedes. Gracias, doctor. Gracias al doctor Gregorio Obrador. No sé si nos escucha, Gregorio. ¿Tiene silenciado? Bien. Le doy paso antes a Magdalena Madero. Muchas gracias, Magdalena, por la convocatoria, por todo esta disertación y por convocar también a los expertos. Muchísimas gracias a todos por la invitación y su participación. Ha sido un honor. Muchas gracias, Magdalena. Y muchas gracias al doctor Jaime Restrepo representando a Socolnef. Muchas gracias a todos y nos esperamos en el campus. Gracias. Gracias y buenas tardes. Que estén muy bien. Gracias. Bien.